Bueno, continuamos. Acá Lito, que siempre se conecta muy temprano, dice que está muy, pero muy, muy enojado, porque él, bueno, es, entre comillas, digo esto, beneficiario de PAMI, y dice que, bueno, que se ha acotado mucho la lista, es cierto, se ha acotado mucho la lista de medicamentos y que para pedir medicamentos fuera de la lista hay que hacer un procedimiento muy largo y lo compara con el tema de la disposición de la cantidad de pasajes que tienen los diputados nacionales, un tema que trascendió hace unas horas y sobre el que suele poner la televisión porteña mucho énfasis. Un énfasis que solo sirve para irritar, que no va a modificar ni va a cambiar nada, porque estas cosas duran un ratito como gas en una canasta, y después pasamos al otro tema, ¿no? Ayer veía un stand-upero que hablaba dice, no, estuve una semana fuera de Argentina y cuando volví hacía toda una secuencia de lo que había pasado solo en una semana, ¿no? Y dice, le pregunté a un suizo qué había pasado en la última semana en Suiza, me dijo lluvia. Yo no sé si es tan así, pero bueno, el ejemplo suele darse. Argentina tiene un ritmo, el ritmo de la montaña rusa, es muy, muy fuerte siempre. Todo lo que ocurre, y por supuesto en el contexto de todo lo que ocurre, hay un eje central que atraviesa a todos y que, aunque vos te digas a vos misma, a mí no me interesa la política, yo solo escucho música, vivo en mi mundo, bueno, un día venís y te comes un castañazo porque vivís en tu mundo y no tenés idea de lo que en ese mundo real pasa a tu alrededor. Entre las cosas que ocurren cotidianamente están las que tienen que ver con las tensiones políticas propiamente dichas. En la Cámara Baja hoy concurre el jefe de gabinete y ministro del Interior, Guillermo Francos. Francos va a contestar algo así como 1.360 preguntas que le ha hecho llegar el estamento opositor. Entre ellas, por supuesto, habrá mucho al respecto de este decreto. Un decreto que yo creo que tiene poca vida, como les señalábamos ayer, y esto le agradezco al doctor Ferrá que me lo hizo llegar, hay un fallo de la Corte que es muy preciso al respecto de la cuestión de la constitucionalidad del acceso a la información, que es para todos, no es solo para los periodistas, cualquier vecino de a pie puede interesarse en un tema, pedir información y debe ser esto respondido. Además, se da de patadas con otra disposición del gobierno que tiene que ver con que si en un determinado momento, ante una petición explícita al Estado, en este caso por la hora nacional, no es contestada en 30 días, se da por sentado que aquello que se peticionó corresponde, ¿no? Vamos a ver cómo funciona eso después en el mundo real. Pero por otra parte, siguen las tensiones, por supuesto, en torno del intento de nominar a Ariel Lijo. Hago especial hincapié en él y no en el tema de García Mansilla, que además demostró una gran solvencia. Te podrá gustar más o menos como piensa el señor García Mansilla, pero demostró una gran solvencia. Y además fue realmente tratado de manera hostil, no solo por el kirchnerismo, sino por el kirchnerista Lustó, que no entiendo todavía cómo el Partido Radical, en particular los cordobeses y los bonaerenses, no le plantean a Lustó, mirá, resulta un poco inconveniente que vos sigas presidiendo la UCR nacional. Es un poquito raro, hace ruido, genera una situación ahí fea. Un partido que ayer se mostraban dos encuestas con desagregados que le planteaban a la gente, bueno, ¿cómo votaría usted si la Libertad Avanza y el PRO van juntos? ¿O cómo votaría usted si la Libertad Avanza y el PRO van separados? Bueno, por supuesto les va mucho mejor juntos que separados. Esto repite el anterior esquema de juntos o separados, que era el dilema de Juntos por el Cambio. Y lo sorprendente es que en ambos trabajos de dos consultoras distintas, el voto radical es del 2% y en otra es del 2,8%. Con lo cual me parece que los radicales empiezan a tener un problemita para ser considerados interesantes para armar las listas del año que viene. No existe en ninguna hipótesis de voto para el año que viene la coalición cívica de Elisa Carrió. En ninguna. Es fin de ciclo, pero fin de ciclo. Viene duro el tema en ese sentido para muchos. Pero bueno, en el contexto general y en línea con lo que está ocurriendo, obviamente,
Hoy se conoce que el gobierno argentino está impulsando fuertemente, esto lo había dicho el ministro Luis Petri cuando estuvo acá en Mar del Plata en la base de submarinos, en recomponer la capacidad operativa de la Armada Argentina. En ese criterio de composición, de recomposición de las virtudes de la Armada, llegó el primer Orion P3, ex Fuerza Aérea Noruega, con equipamiento NATO a full, con autonomía realmente muy importante, que se va a sumar al esfuerzo de control de las áreas marítimas del litoral de nuestro país. Y hoy trasciende, se conoce, que el gobierno negocia intensamente la compra de submarinos, se comprarían 2 submarinos, hay negociaciones con los alemanes de la Thyssen, que fueron los constructores de la línea de submarinos del tipo del Ara San Juan, pero quizás los números se los esté llevando Francia, que tiene un submarino, que el nombre es Scorpion, algo así como escorpión vendría a ser. Serían 2 unidades por 500 millones de dólares cada una. En todos los casos de lo que se está discutiendo, además de la cuestión técnica, revisión, cualidades, etcétera, es el mecanismo de pago, obviamente. Es decir, no es que el Estado va a erogar 1.000 millones de dólares todos juntos, no hay cómo, pero sí entrar en algún tipo de ordenamiento y plan que permitan completar esto y tener operatividad submarina sobre nuestro litoral marítimo, digamos, y esperemos que se haga con mejores criterios. Mejores criterios implica que cuando tenés un equipamiento lo tenés que mantener, le tenés que dedicar estructura. Es decir, uno de los problemas que tenía el Ara San Juan, y eso estaba claro, es que la reparación de medio término no fue todo lo exitosa que suponían los kirchneristas cuando Cristina gritó al agua pato, sino que tenía defectos realmente importantes que por razones políticas se ha decidido dejar no expuestos como se debiera, ¿no? Recordemos que el tema fue así. El submarino tiene un incendio en las baterías. El incendio que tiene las baterías es porque ingresa agua de mar. Esto provoca una reacción que lleva, en definitiva, a la destrucción del submarino. Ustedes podrán decirme, bueno, ¿y eso dónde está? Bueno, eso está. Eso ocurrió. Lo que ocurre es que se prefirió hablar y se armó una maniobra distractiva plantando una falsa causa de espionaje sobre los familiares, que terminó como tenía que terminar, es decir, con todos los enunciados absueltos como correspondía, y lo otro fue a un juicio que se diluyó, donde los responsables operativos hasta un determinado nivel pagaron el precio más alto que pagaron es que perdieron completamente su carrera en la naval, no porque se haya hecho un esfuerzo para buscar la verdad, se buscó responsabilidades en la cadena de mando, punto. Y en ese orden de necesidad de recuperar las capacidades, se está trabajando ya con una inversión importante en la base aérea de Tandil. Allí es donde van a estar operando los F-16, cuya dotación completa de 24 aviones se va a completar para finales de 2025. La primera unidad va a estar llegando en 2 meses a la República Argentina. Es una unidad biplaza que va a servir para ir dando el entrenamiento necesario a los pilotos. Te quiero señalar también en este inicio de encuentro, entre otras cuestiones, que bueno, la cuestión en el Senado, porque la atención va a estar puesta en la Cámara Baja con Franco respondiendo preguntas, bien, pero en el Senado hoy hay un día muy difícil. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque el gobierno pretende y tendría los votos para aprobar la ley de la boleta única de papel. Un gran instrumento ciudadano para poder ejercer una soberanía ciudadana sobre la decisión de voto fuera del juego de las listas sábanas. Pero además de eso, está la intención de la oposición de voltear el DNU de los fondos de inteligencia, algunos ya lo dan por sentado que eso va a ocurrir, y quizás llevar a la votación de 2/3 por insistencia
de esa ley que se votó en referencia a las jubilaciones, que fue vetada por el presidente Milei. En el día de ayer fue toda la tarde un juego y bueno, comenzó, hay una situación, la gente ya no está en la misma posición. Es tenebroso el juego. Es tenebroso dedicarle horas a las apreciaciones del fracasado gobernador de La Rioja, Quintela, que ha insolventado a la provincia, defolteando los bonos que debía pagar, que además está, digamos, estafando a los riojanos, emitiendo unos papeles sin ningún valor, los chachos que van a ser, no van a salir ni para dárselo a los chanchos, ¿no? Destruyendo la economía de la gente en La Rioja, que sale con planteos de, bueno, esto viene de Asamblea Legislativa, no va a haber Asamblea Legislativa, no van a poder hacerlo. Yo creo que el día que lo intenten van a conocer lo que es una pueblada. Van a conocer lo que no es una pueblada. Esta no es la sociedad que vio caer a Fernando de la Rúa mirándola por TV, ¿eh? Es otra sociedad. No va a ocurrir. Bueno, en este momento es la hora 7:26, la sensación térmica es de 2 grados 2 décimos, el cielo está despejado, el sol está muy presente en este inicio de jornada en Mar del Plata.